Dale vida a tus animaciones con este burst dinámico, el cual puedes modificar fácilmente desde el nombre de la capa. Podrás elegir la cantidad de líneas que quieres que tenga o si prefieres que sea un círculo. Además, podrás modificar la velocidad de la animación y el largo de las líneas con tan solo unos clics. Aprenderás sobre expresiones y cómo trabajar con capas de forma de manera profesional. Esto y mucho más, así que quédate, que esto va a estar genial. Una forma muy práctica y rápida de agregar impacto visual a nuestras animaciones es a través de estos bursts, explosiones, ráfagas, como lo quieras llamar. Y entre más variados sean estos elementos, más atractivo va a ser el resultado final. Así que qué mejor que podamos modificarlos y reutilizarlos de forma rápida y sencilla. Lo primero que vamos a hacer es crear una composición cuadrada. En este caso yo voy a elegir que sea de 1000 por 1000 píxeles. Vamos a crear una nueva capa de formas y dentro de ella un grupo vacío llamado líneas. Es importante que sigas estos pasos en el mismo orden y tal cual como te los estoy dando, ya que queremos conservar en la parte superior las opciones de relleno y trazo. Si no sigues la estructura que vamos a crear dentro de esta capa de formas, probablemente estas opciones te queden deshabilitadas cuando selecciones la capa o el relleno y el trazo afecten zonas indeseadas de la capa de forma. Así que todo lo vamos a crear de forma muy controlada. Dentro del grupo línea vamos a agregar un trazado y un trazo. Este trazado debe consistir en una línea perfectamente centrada en nuestra composición que parta desde el centro hasta uno de sus bordes. Esto lo puedes lograr agregando un par de guías de referencia y ajustando la herramienta pluma a ellas. Sin embargo, a mí me gusta hacerlo de la siguiente manera. En la propiedad trazado de este trazado vamos a activar las expresiones y en este menú vamos a ir a Path Property y Create Path. Con esto se crea este pequeño cuadrito y si te fijas en la expresión, aquí están representados cada uno de los puntos que lo conforman. Lo que vamos a hacer es quedarnos únicamente con el primero y el último de ellos. Pero a este, en vez de 100, le vamos a colocar 500, ya que si nuestra composición tiene unas dimensiones de 1000 por 1000 píxeles y si el punto 00 es su centro, eso quiere decir que este punto sería el 0,500. Es importante cambiar este último parámetro de true a false. Ya tenemos nuestra línea, pero no es necesario mantener esta expresión. Así que si quieres, puedes convertirla a fotogramas claves para luego borrar los fotogramas claves y borrar la expresión. Así le restamos un cálculo innecesario al programa. Y con esto tenemos nuestra línea perfectamente posicionada desde el centro de la composición hasta su borde inferior. Cuéntame, ¿lo harías de esta forma o de otra? Ahora vamos a agregar dentro de este mismo grupo el modificador recortar trazados, con el cual vamos a poder modificar el punto de inicio y final de nuestra línea. Y para esto también vamos a utilizar una expresión, ya que queremos que esta animación sea relativa a la duración de la capa. Así que en la propiedad fin vamos a agregar la expresión EasyIn. Reemplazamos t por time, el tiempo mínimo será inPoint, el tiempo máximo outPoint, el valor 1, 0 y el valor 2, 100. Ya de esta expresión te he hablado a fondo en otro video donde te explico las tres formas en las que lo puedes utilizar. Te dejo el enlace acá arriba o en la descripción del video. Fíjate que con esta configuración la animación se reproduce según la duración de la capa. Pero ojo, no queremos que nuestra animación empiece desde el centro de la capa, o sea, sí la línea pero no la animación, porque si no se van a solapar todas las líneas en el centro y eso se ve feo. Así que vamos a reemplazar este 0 por un 20 y ahí la cosa ya va mejorando. Para animar la propiedad inicio vamos a copiar esta expresión y la vamos a pegar acá también, pero hay que hacer una modificación, debe haber un desfase. Porque si las dos animaciones se reproducen al tiempo, no se va a ver nada. Así que vamos a añadir un marcador de tiempo con la tecla asterisco del teclado numérico o con clic derecho, marcadores, agregar marcador, como prefieras. Entonces este marcador va a indicar desde dónde inicia la animación de la propiedad inicio, valga la redundancia. Así que en la expresión de esta propiedad vamos a cambiar inPoint por marker.key 1.time, es decir, el tiempo en el que está ubicado el marcador número 1 de esta capa. Y ahora sí tenemos creado ese desfase. Tengo también otro video donde te explico todas estas expresiones de tiempo. Ya sabes, lo encuentras aquí o acá.
Si quieres algo más gráfico, pues activamos este icono en ambas propiedades y luego este otro. Y aquí puedes ver cómo cada animación empieza con ese suavizado, una desde el inicio de la capa y la otra desde el marcador, pero finalizan con una interpolación lineal, ambas al final de la capa. Sería como haber colocado estos fotogramas claves así, solo que los fotogramas claves no son dinámicos, son estáticos y no cambian con la duración de la capa. Lo último que vamos a agregar dentro del grupo líneas es un repetidor. Por el momento vamos a dejar las copias así, pero en las transformaciones vamos a llevar la posición a 0, 0 y vamos a modificar la rotación. La idea es que la cantidad de copias que tengamos se distribuyan proporcionalmente dentro de toda la circunferencia, que serían exactamente 360 grados sexagesimales. Así que 360 entre 3 copias nos daría la proporción exacta. Y para automatizar esto, es decir, para que funcione con cualquier cantidad de copias, vamos a escribir la siguiente expresión. En la rotación, 360 entre la cantidad de copias. Ahora, si cambiamos el número de copias a 8 o 15, estas se distribuyen automáticamente. Y para cambiar el número de copias desde el nombre de la capa, vamos a activar las expresiones en esta propiedad y vamos a escribir name. Ahora, si renombro la capa a 5 u 11, se ajusta automáticamente y no tengo que ir hasta la propiedad. La idea es que cuando yo renombre esta capa a 0, estas líneas se conviertan en un círculo. Pero aquí me estoy encontrando un error, porque 360 no se puede dividir entre 0. Para solucionarlo voy a cortar esta expresión, voy a escribir try, abro y cierro llaves, en la siguiente línea catch, entre paréntesis x, y nuevamente abro y cierro llaves. Dentro de las llaves de try voy a pegar la expresión anterior y dentro de las llaves de catch voy a escribir 0. Con esto tengo solucionado el 0 sin ningún error de expresiones y todo el sistema sigue funcionando. En un próximo video te voy a explicar a fondo cómo utilizar try y catch. Ya tenemos nuestro burst de línea, ahora vamos a añadir la alternativa del círculo dentro de la misma capa. Así que teniendo seleccionado el contenido, vamos a añadir un nuevo grupo, el cual vamos a llamar círculo, y dentro de él una elipse y un relleno. Así como las líneas desaparecen cuando el nombre de la capa es 0, el círculo debería ser visible cuando sea 0 y desaparecer cuando sea cualquier otro número. Para lograr esto vamos a ir a la propiedad opacidad de nuestro relleno y aquí vamos a agregar el siguiente cálculo: 100 multiplicado por, entre paréntesis, 1 menos name. Entonces si es 0 es visible y si es cualquier otro número desaparece. Quisiera saber si alguno de ustedes comprende cómo y por qué funciona este cálculo. Si eres ese crack, déjame la respuesta en los comentarios. Ahora necesitamos que este círculo también esté animado, así que vamos a ir al recortador de trazados y nos vamos a robar esta expresión. La pegamos en la propiedad tamaño del trazado elíptico, pero en este caso va a ir de 200 a 1000, es decir, empieza en 200 píxeles y termina en 1000 píxeles. Y como esta es una propiedad de 2 dimensiones, vamos a meter esto dentro de una variable y en la siguiente línea esta variable 2 veces dentro de un array. Ahora sí tenemos nuestro círculo animado. Vamos a duplicar este trazado y modificar la expresión de esta copia. Nuevamente reemplazamos inPoint con el tiempo del marcador. Aparentemente no hay ningún cambio visible, pero si en el grupo círculo agregamos un modificador combinar trazado en el modo sustraer, la cosa cambia por completo. Ya tenemos nuestro burst completamente funcional. Si quieres cambiar su color o el grosor de la línea, lo puedes hacer desde acá arriba. Recuerda que el trazo va a ser para las líneas y el relleno para el círculo. Puedes establecer la cantidad de líneas que quieres que tenga, definir su velocidad con la duración de la capa y el largo de las líneas con la posición del marcador. A partir de aquí tienes toda la libertad creativa para crear las combinaciones de forma, color y velocidad que desees. Finalmente, para reutilizar esta animación tienes dos opciones. Una que sería guardar el proyecto en cualquier parte de tu disco duro para después importarlo,
copiar y pegar la capa dentro de tu nueva composición. Y la segunda opción sería guardarlo como un preset. Entonces seleccionas el contenido de la capa de forma, te vas a animación, guardar ajustes preestablecidos de animación, le colocas un nombre, lo guardas y luego desde el panel de efectos y ajustes preestablecidos te vas a ajustes preestablecidos, user preset y lo abres con doble clic. Ten en cuenta que estos presets no guardan ni el nombre de la capa ni los marcadores, así que tendrás que renombrarlo y agregar el marcador nuevamente. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si fue así, regálame un like, comparte y suscríbete para poder seguir creando contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.